Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias, y así suena Cádiz a esta hora. Normalizado la indiferencia, de mirar pa' otro lado para no ver más allá, para que siga limpia nuestra conciencia. Hemos puesto la cara al dolor de los demás. Es el coro el día de mañana que acaba de abrir en el Teatro Falla la gran final del concurso de carnaval de Cádiz con esta copla. Este coro es el primero de las 13 agrupaciones que compiten esta noche. Es una noche mágica para los amantes del carnaval y para los amantes de Cádiz. Noche que acaba de empezar. En el Falla, Pedro Espinosa, buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. Sí, acaba de empezar este coro el día de mañana, esta final del Falla, esta final del Carnaval de Cádiz, va a ser la primera de un total de 13 agrupaciones. Un coro de aire futurista que ha dedicado sus tangos a la insensibilidad del ser humano ante las tragedias o a la importancia de este coro, el más multitudinario de todos los que participan, en la modalidad con más componentes, y han reivindicado su esencia gaditana. Bueno, en este concurso, en esta final del Falla, sí, que tiene un ambiente, bueno, pues ahora mismo con un teatro completamente lleno en su patio de butacas, muchos disfraces y sobre todo, bueno, pues muchísimas también autoridades que han venido y que están en el palco de autoridades participando de esta final de un concurso que pone fin tras un mes que se inició la fase preliminar y donde se ha cantado de todo. Aimar, pues sí, le ha caído desde el humor al rey emérito, a Froilán, a Shakira, a Piqué o hasta el entierro de Isabel II. Aquí también se canta, hay que decirlo, de cosas muy serias, de sanidad pública, de homofobia, de violencia de género o de la pérdida precisamente de la esencia de un concurso que hoy por primera vez podría en la historia premiar con el primer premio a una chirigota de fuera de la provincia de Cádiz, la chirigota de Sevilla, Los Mi Alma. Estaba previsto, Pedro, que la última agrupación saliera a eso de las 6:30 de la mañana, pero es que la final ha empezado con muchísimo retraso, o sea que esto se os puede hacer de día allí. Se va a hacer de día. Se va a hacer de día, efectivamente. Se va a hacer de día. Mira, esto es un concurso único que después de un mes de preliminares, cuartos y semifinales, llega a esta final que puede extenderse, lo ha hecho alguna vez, más de 12 horas. El fallo del jurado se va a conocer seguro al amanecer. Es un concurso singular que se retransmite en directo, en la radio, en la televisión. Lo está haciendo, de hecho, en la SER, en el streaming de cadenaser.com. Y un dato, Aimar, la persona que más tiempo lleva trabajando en este concurso, en esta final, es el técnico de Radio Cádiz, Mario Paramio, desde 1979, 44 años ininterrumpidos. Hoy es su última final porque se jubila este año, así que 44 años de finales. Imagínate lo que ha vivido Mario Paramio, pues viviendo este ambiente que ahora mismo comienza a animarse de nuevo el Teatro Falla para vivir, para disfrutar de la siguiente agrupación que va a ser una chirigota de Chiclana. Qué envidia, Pedro. Dale un abrazo enorme a Mario de nuestra parte. Se lo damos. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. ¿Cuánto darías por estar allí, Iago de Vega? Buenas noches. Bueno, me voy el domingo para allá, o sea, con eso te digo todo para vivir más las callejeras. Me voy una semana entera. ¿Qué me dices? Yo soy muy fan del carnaval. Eso de tener una chica gaditana, te lo mete en vena y eso ya no sale de ahí. Eres un vividor. Todas estas noches yo terminaba de trabajar aquí, me iba para casa, tiraba para atrás Onda Cádiz y me escuchaba todo lo que había habido durante la madrugada. Y de hecho, cuando llegue esta madrugada a casa voy a tener tiempo para ver las últimas, que además las dos últimas me gustan mucho. Así que vamos a ver qué tal. Ya te contaré. Si quieres me llamas la semana que viene y te cuento. Y hacemos un análisis ahí exhaustivo. Sí. Venga, lo que me tienes que contar de momento es la última hora del escándalo Negreira, el escándalo destapado por la cadena SER, la relación durante años del Barça con el vicepresidente de los árbitros, al que el club pagó al menos 7 millones de euros por un supuesto asesoramiento verbal del que no hay ninguna prueba. Y ha adelantado esta tarde El País, Iago, que Negreira, siendo número 2 de los árbitros, intentó chantajear al club, le pidió 260.000 euros. Sí, el caso Negreira da un paso más y me parece que no va a ser el último, porque hoy los compañeros, como decías, del País han publicado esa información que afirma que tras comunicar el Barcelona a Enrique Negreira que prescindía de sus servicios, a través de su abogado enviaba una carta en julio de 2018 al entonces presidente Josep María Bartomeu, donde exigía un pago inmediato de 267.000 euros. Según su criterio, estaban pendientes por los meses que restaban de contrato de año. En caso de no hacer frente el Barcelona a ese pago, Negreira amenazaba con dejar de mantener la fidelidad con el club y con los presidentes con los que había tratado, que en concreto son 4 los presidentes del Barcelona con los que ha tenido estos contactos. 6 meses más tarde de esta carta,
y ante la negativa del Barcelona a hacer frente a ese pago, Negreira envió el famoso burofax del que hablábamos ayer, donde amenazaba con sacar a la luz pública todas esas supuestas irregularidades. Esta misma tarde ha hablado sobre todo esto el presidente de la Liga, Javier Tebas, que ha confirmado que lo primero que toca es esperar antes de tomar decisiones, pero la Liga no se va a quedar mirando, no se va a quedar de brazos cruzados. Creo que son una serie de pagos por unos conceptos y unas cuantías que no están claros, por lo tanto, yo no sé si habrá afectado o no al tema del resultado de los partidos, pero desde luego, como presidente de la Liga, no me gusta y me parece que no está bien ni las facturas, ni los conceptos, ni los hechos por los que se ha pagado, y hay que investigarlo, ¿no? La Liga no pueden estar pasiva ante los hechos que están pasando. Te escuchamos ahora, Yago, en el larguero. Hasta luego. Lola García, directora adjunta de La Vanguardia. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿De qué te sugiere todo esto que estamos conociendo? Qué lamentable todo. Bueno, no sé si ha habido corrupción o no, esto supongo que tendrá su curso en los tribunales, pero sí que me parece una tomadura de pelo. Porque, en fin, si lo que se buscaba era que los árbitros fueran favorables al Fútbol Club Barcelona, me parece que eso tampoco se ha conseguido. Con lo cual, o los directivos del Barça no tienen muchas luces, para entendernos, o aquí alguien se está forrando de alguna manera extraña, no lo sé, es que me parece todo muy lamentable. ¿Y a ti, Juan Manuel de Prada, buenas noches? Hola, muy buenas noches. A mí es que todas las cosas del fútbol me dan un poquito de repelús. Se mueve demasiado dinero y allá donde se mueve demasiado dinero ocurren cosas extrañas, ¿no? Yo no me atrevo a juzgar la razón por la que el Fútbol Club Barcelona pagaba a este señor, pero da la impresión de que es una razón un poco... razones opacas, digámoslo así, ¿no? Razones opacas. Lo que pasa que, bueno, también una cosa es que sea algo oscuro. Ha dicho Lola con buen tino que la realidad es que yo no creo que el Barcelona haya sido un equipo muy beneficiado por los árbitros durante los últimos años, ¿no? Lo que pasa que, bueno, luego habrá que demostrar que eso se ha hecho con alguna intención delictiva, ¿no? Porque la antigua ley del deporte esto no lo sancionaba. Probablemente fuese un vacío legal, pero el caso es que no lo sancionaba. Ángel Munarriz, periodista de Infolibre, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo no creo que la razón sea tan importante, yo no creo que aquí lo más importante sea el porqué, yo creo que es el qué. Un club deportivo no le puede pagar esas cantidades ni ninguna otra al vicepresidente de los árbitros, no se puede. Es decir, ahora yo supongo que habrá muchísima gente intentando unir la línea de puntos entre esos pagos y una decisión adoptada en un terreno de juego que favoreciera una victoria del Barça. Ejercicio estéril, eso no va a pasar. Pero el hecho del pago sí ha ocurrido y eso ya es grave en sí, independientemente de las consecuencias que tuviera y de los porqués y de las razones que hubiera. Que bueno, yo no soy demasiado optimista sobre qué tipo de razones te llevan a pagar esa cantidad de millones de euros por informes verbales. Yo creo que daña la reputación del club, que no es cualquier club, desde luego. Javois, ¿y para ti lo grave que es el qué o el por qué? El qué, desde luego. El por qué me da igual. Se le ha pagado 7 millones desde el año 2001 al presidente de los árbitros y se están contando unas cosas tremendas y hay una amenaza y chantajes entre ellos para ver quién cuenta y quién deja de contar. La razón, hombre, hay una secuencia de hechos. Yo creo que la razón es lo de menos. Esto es una información en la que la opinión no es relevante. Es decir, este asunto es un asunto informativo tan claro que hasta que haya explicaciones pormenorizadas y densas por parte del Barcelona, que no las ha habido en absoluto, no se puede opinar. Simplemente hay una secuencia de hechos. Hay un club de fútbol que le ha pagado este dinero a un altísimo cargo directivo de los árbitros españoles y no se sabe la razón. ¿Qué opinamos de esto? Que está fatal. ¿Por qué creemos por qué? Es que me da igual. Me parece, primero, tan obvio, pero al mismo tiempo me da igual. No sé, ¿para qué? ¿Quieres saber por qué? Hora 25. El día en 2 minutos. Marina Fernández. Y son 3 ya los pagos de fondos europeos desbloqueados para España. El último esta tarde, 6.000 millones de euros. Enseguida lo ampliamos en un viernes marcado por la guerra de Ucrania, una semana del primer aniversario de la invasión. Macron ha reclamado a Europa en la conferencia de Múnich una inversión masiva en defensa para apoyar la contraofensiva de Ucrania. Ese apoyo material ha agrandado hoy la crisis entre los socios de la coalición. La ministra Belarra ha pedido al PSOE que reconozca el error, dice, de haber contribuido a la escalada bélica y ha deslizado esto. Hoy nos dicen que nunca habrá soldados españoles combatiendo en Ucrania,
Pero, compañeros y compañeras, no tenemos ninguna, absolutamente ninguna garantía de que no van a volver a incumplir su palabra. Antes del Gobierno lo descarta, mientras el presidente Pedro Sánchez reivindica la postura española. En ninguna faceta de la vida se puede ser equidistante entre el agresor y el agredido. Y nosotros estamos con el agredido. Nosotros queremos la paz. 1,5 puntos se deja Unidas Podemos según el último CIS en plena crisis por la reforma de la ley del solo sí es sí. El PSOE ganaría y amplía su distancia sobre el PP. Todo esto el día en que la Fiscalía ha pedido 7 y 6 años de cárcel para 2 exaltos cargos de Esquerra por organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre. Un viernes en el que el consejero de Sanidad de Ayuso ha reconocido que la Comunidad de Madrid apuesta por una atención primaria que recaiga sobre todo en la enfermería con más asistencia médica telemática. No estamos hablando de cambio de modelo, estamos potenciando las categorías profesionales en la situación que estamos viviendo. Escudero ha justificado así y no ha desmentido lo que dijo ante una agrupación de militantes y que cuenta El País, que el modelo tiene que evolucionar en ese sentido. Y el día en que la viuda de Carlos Saura ha respondido en la SER a la Comunidad de Madrid y a Isabel Díaz Ayuso por sus tuits la noche de los Goya en referencia a su discurso. No voy a ser tan elegante ni tan sobria. No tenía ni idea de que ese hospital era de gestión privada, a mí que me importa, y lo hicimos por la Seguridad Social y es la Seguridad Social la que nos atendía. La gestión privada del hospital, claro, ahora entiendo, debe ser la mierda de comida que les dan a los enfermos. La actriz Eulalia Ramón ha estado esta mañana en Hoy por Hoy. Y en la contra de hora 25... Portugal ha anunciado hoy que va a acabar con las Golden Visa, que es un mecanismo que funcionaba allí, pero funciona aquí también en España. Es un mecanismo por el cual si te compras una casa de X dinero siendo extranjero, el país te da automáticamente la nacionalidad o el permiso de residencia. Aquí en España te piden que el piso que te compres o la casa que te compres sea de 500.000 euros. Si puedes pagártela, la compras y para ti un permiso de residencia automáticamente. En Portugal era algo menos, 280.000 euros, pero el gobierno de Costa ha anunciado hoy, Manuel Jauis, que se carga esto, que se terminan las Golden Visa. Vamos a empezar con una pequeña sobredosis de populismo, ya que es viernes. Esto quiere decir que todas las concertinas que tiene España, frontera sur de Europa, en Ceuta y Melilla, pueden saltarse sin cortarte a partir de 500.000 euros en inmuebles. Lo que no entra por un sitio, entra por el otro. Por supuesto, se atrae inversión, se crea riqueza, signifique eso muy bien lo que signifique. Pero hay un reverso bastante delicado: especulación inmobiliaria, encarecimiento salvaje de los alquileres, repercusión profunda y precaria en la población que quiere acceder a la vivienda de forma digna y no mediante la selva absurda que hay ahora instalada de sótanos y guardillas en los centros de las ciudades. Hay una puerta a ser español, a conseguir ser español, una puerta como la de Imaginarium, pero en lugar de entrar agachados, mandan al bolsillo, a la cartera para entrar por ellos. Y Portugal, en esa medida que acabas de anunciar, también prohíbe las nuevas licencias para pisos turísticos, porque están ligadas las dos decisiones. Y de los visados oro ya concedidos, ha dicho ese país que solo se renovarán si las inversiones inmobiliarias se dedican a vivienda permanente para el propio inversor o se colocan en régimen de alquiler, pero de forma duradera. O sea, que no lo puedas sacar en Airbnb. Nunca ha habido problemas en una parte funesta de España con los inmigrantes. Siempre ha habido y hay, como tantas veces, gente con dinero y sin dinero. Y da igual lo que hagan los primeros con ese dinero. Con tenerlo basta. Hasta el lunes, Javois. Hasta el lunes. Bueno, hasta el lunes. Sí, yo me callo. Yo me callo. Hora 25. Aimar Bretos. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha escrito "Enhorabuena España", después de que Bruselas, la Comisión, haya desbloqueado hoy el tercer pago de fondos europeos para nuestro país. Son 6.000 millones de euros más, que se suman a los 31.000 millones que han llegado hasta ahora. La Comisión avala el sistema de control del dinero que había exigido para autorizar este nuevo desembolso y felicita al Gobierno por cumplir sus compromisos. Javier Ruiz, jefe de Economía de la SER, buenas noches. Buenas noches. Sí, la Comisión Europea ve avances y cumplimientos en 121 hitos y objetivos de un total de 416. Es decir, España ha cumplido ya el 29% del plan que ha de acometer.
Se reconocen avances en telecomunicaciones y alta velocidad, es decir, en capítulo digital, en electrificación, es decir, en capítulo verde, y en lucha contra el fraude. Habla de sistemas complementarios de pensiones, con planes de empresa, aunque no habla de las cuestiones que tiene pendientes de compromiso el Ejecutivo. En cualquier caso, se desbloquean 6.000 millones más y ya van 37.000 en total. España ha recibido el 53% de los fondos previstos. Los últimos pagos en diciembre del 21, 10.000, en junio del 22, 12.000 millones más y ahora 6.000 millones en total. Enhorabuena Spain o well done, decía hoy, bien hecho, Dombrovskis. Y aquí en España, satisfacción del Gobierno. Nadia Calviño, vicepresidenta económica. La valoración positiva de la Comisión Europea es una muy buena noticia, que confirma que España está cumpliendo el calendario de hitos y objetivos. Es verdad que ha sido un viernes de buenas noticias para el ala económica del Gobierno. Por un lado, este desbloqueo de los fondos, muchísimos millones de euros, y por otro lado el hecho de que las empresas energéticas han recibido un primer revés en su guerra judicial contra el impuesto extraordinario por sus beneficios extraordinarios. Isabel Villar. La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de Repsol que pedía paralizar cautelarmente ese impuesto. Repsol, que justo ayer presentó resultados, sus beneficios han crecido un 70% respecto al año anterior, ganó casi 4.200 millones de euros, así que va a tener que pagar unos 450 millones por este impuesto que el tribunal ha mantenido. Ayer el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, pedía poner en contexto el debate sobre los beneficios empresariales porque, según él, los mensajes populistas solo sirven para dificultar la actividad empresarial. ¿Qué veis en este intento de las energéticas por paralizar cautelarmente el impuesto? Munarriz, empiezo por ti. No sé, legítima defensa de sus intereses empresariales, usura inexplicable en un contexto de beneficios. Pues fíjate, me hace dudar porque una empresa, estas empresas tan grandes, ¿no? Empresas de Estado, que también tienen que preocuparse por su reputación, que son empresas que también tienen que practicar la diplomacia, que los gobiernos pasarán, pero las empresas permanecerán. Pelearse por algo que supone un 1,2% de su facturación, que es mucho dinero porque su facturación es muy elevada, pero hasta el punto de llevar al Estado a los tribunales para no pagar un impuesto extraordinario, una situación extraordinaria. Yo me hago esa pregunta, es decir, porque la respuesta yo creo que tiene que ver con decir, es que no voy a, o sea, por ahí no vayas y por ahí no te lo consiento y esa vía no voy a permitir que la explores. Porque realmente desde el punto de vista económico yo creo que sería asumible y creo que tiene costes de reputación enfrentarse de esa manera con un impuesto que funciona muy bien, digamos, a nivel de sentido común, ¿no? Cuando presenta los beneficios de este año, que han sido espectaculares, y vemos cómo está comportándose la inflación, la noticia de la sección de economía abre con la cesta de la compra disparada y cierra con los beneficios multimillonarios de Repsol. Me imagino a los que se tengan que preocupar por la reputación de la compañía diciendo, uy, ¿dónde nos metemos? Bueno, pues se meten hasta el fondo, intentan que se apliquen las cautelares. ¿Por qué? Yo creo porque dicen, precisamente por eso, es decir, nosotros no vamos a dar tregua a este tipo de medidas porque esto se sabe cómo empieza, pero no se sabe cómo acaba. De Prada. Bueno, vamos a ver, preguntabas que si era defensa legítima de sus intereses. Sí, lo es, indudablemente, ¿no? Es una empresa a la que le pone un nuevo impuesto y trata de no tener que pagarlo y entonces pues acude a los tribunales. Esto a mí me parece legítimo. Bueno, es un triunfo, lo que pasa que es verdad que a mí me parecía imposible, ¿no?, que un juez decretara la suspensión de la aplicación de una ley mientras se sustancia un litigio que a saber lo que durará, ¿no? O sea que me parece que es algo natural que no haya decretado cautelarmente eso, ¿no? Ahora bien, claro, la cuestión, los beneficios que estas empresas tienen, yo creo que habría que estudiar por qué tienen esos beneficios, ¿no? Y habría que estudiar por qué esas empresas no revierten de alguna manera esos beneficios sobre la propia sociedad, sobre sus trabajadores, etcétera, etcétera. Estas son cuestiones que yo creo que habría que analizar muy profundamente. Yo no creo que la mejor manera de combatir estos beneficios inmensos sea con impuestos, porque creo que estas empresas de una manera u otra los repercutirán sobre sus clientes de formas naturalmente muy solapadas, ¿no? Y muy civilinas, pero creo que a la larga existe ese riesgo. Yo creo que habría que hacer una reflexión profunda, ¿no?, de por qué estas empresas con esos inmensos beneficios no los revierten en primer lugar, sobre sus trabajadores, la participación de los trabajadores en los beneficios de las empresas, que es una cuestión
que nada tiene que ver con el comunismo, sino que es una cuestión de doctrina social, ¿no? Como el otro día hice varias citas aquí. Y luego, por otra parte, sobre la propia sociedad, ¿no? Sobre la propia sociedad, intensificando su labor social, su labor cultural. Yo creo que el Estado tendría que obligar a estas empresas. Por otra parte, no debemos olvidar que Repsol, al igual que otras muchas de estas grandes empresas que hoy tenemos en España, antaño eran empresas públicas. Esto también hay que recordarlo. Y las empresas públicas tampoco son comunistas ni nada parecido. García. Bueno, yo creo que en el caso de las energéticas, por ejemplo, la Comisión Europea recomendó que se impusieran algunos impuestos para precisamente conseguir que esos beneficios estratosféricos que están teniendo como consecuencia de una coyuntura revirtieran en ayudas a la gente que no puede pagar pues la energía, ¿no? Los altos precios de la energía. Y supongo que la Comisión Europea, cuando hace esto, no lo hace desde criterios comunistas tampoco. En el caso de la banca, en España no se llegó a hacer, pero en otros países, Francia, por ejemplo, o en Portugal, a raíz de la crisis del 2008, se acabó imponiendo determinados impuestos sobre los beneficios, porque se habían rescatado bancos, se les había dado ayudas públicas y de alguna manera con estos impuestos se rescataba una parte de ese dinero, cosa que aquí no se llegó a hacer. Por tanto, me parece que se está aplicando, digamos, pues una doctrina muy coherente y muy lógica, y el motivo por el cual no revierten en sus trabajadores y en la sociedad esos beneficios, que creo que no hay que estudiar mucho para saber de dónde vienen. En el caso de los bancos es clarísimo. O sea, los bancos en este primer trimestre del año, con la subida de las hipotecas, pues si han tenido unos beneficios espectaculares, los van a tener galácticos en términos deportivos. O sea, ya va a ser increíble, ¿no? ¿Por qué no revierten? Pues porque no quieren, pues porque consideran que han ganado poco en los últimos tiempos de la crisis. ¿Por qué acuden a los tribunales? Pues porque como esto es una medida en principio temporal para 2 años, pues deben pensar que a lo mejor después se acaba instalando de forma permanente y quieren evitar eso. Sí, efectivamente defienden sus intereses legítimos, pero absolutamente insolidarios. Que no, en el caso de la reputación, de que les duela perjudicar su reputación, pues es que yo creo que como tienen poca competencia, les da un poco lo mismo su reputación. O sea, es que su reputación no puede estar más baja ya, y ya no va de ahí. Ahora de lo que se trata, ¿no?, es de conseguir, porque ya no son solo los beneficios, son los beneficios, los sueldos de los altos directivos de esas empresas. En fin, creo que la reputación ahora mismo es evidente que les da bastante igual. Eso me lo había dejado en el tintero a la hora de hablar de la reputación, que es verdad, que no tienen demasiado incentivo para cuidarlo porque tienen poca competencia. Y luego que actúan muy mecánicamente, porque cuando pensamos en Repsol, a mí se me viene a la cabeza siempre, pues, o sea, si le tengo que poner un rostro, pues va a ser casi seguro Brufau, ¿no? Pero bueno, ellos son los directivos, o sea, detrás están empresas que actúan muy mecánicamente, está BlackRock, está Morgan Chase, es decir, son empresas que no perdonan una, quiero decir, son empresas que además que no van a estar ahí eternamente, que quieren salir dentro de X tiempo porque esa es su naturaleza, y cuando salgan quieren salir habiendo ganado dinero. Y bueno, me estoy respondiendo a mí mismo la pregunta de por qué suponen tanto 2.000 millones de euros cuando parece que no es tanto, el 1,2 sobre su cifra de negocio. Pues porque los accionistas no tienen claro que vayan a seguir de allí dentro de X tiempo, y cuando salgan quieren salir ganando. A ver, vamos a respondernos a otras preguntas que vamos a plantearnos a nosotros mismos esta noche. Hace unos meses los médicos amenazaban con ir a la huelga en prácticamente medio país, pero las negociaciones entre los sindicatos y los gobiernos autonómicos, que es quienes tienen las competencias en sanidad, han ido desactivando estas convocatorias. Esta misma tarde se ha suspendido la huelga que empezaron los médicos en Navarra el 1 de febrero gracias a un acuerdo con el ejecutivo de Chivite.
La excepción a estos acuerdos que se está firmando en distintos puntos de España está en la Comunidad de Madrid. Los médicos de atención primaria llevan en huelga casi 3 meses y este fin de semana han vuelto a exhibir músculo, este pasado fin de semana, con una manifestación masiva en el centro de la capital de España. Con este telón de fondo, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, esta semana ha planteado en una reunión con militantes del PP, en la que no sabían que iba a haber un periodista o que un periodista iba a tener acceso a lo que se dijera allí. Enrique Ruiz Escudero, en esa reunión con militantes del Partido Popular desvelada por El País, ha planteado un cambio de modelo en la atención primaria. El acto llevaba el título elocuente de "Desmontamos las mentiras de la izquierda en sanidad". Y en el turno de preguntas, uno de los militantes le plantea a Ruiz Escudero: si no crees que es más un problema de modelo de atención primaria... ¿No crees que es más un problema de modelo de atención primaria? Le dice. Escudero está de acuerdo con eso. Absolutamente de acuerdo, es un problema de modelo. Esto es un modelo pensado en los años 80, pensado en ese concepto de la izquierda, de la comunidad, del control, que es un modelo con ciertas derivadas que venía de un modelo sanitario cubano. Dice que está absolutamente de acuerdo, que es un modelo basado en una concepción de los años 80, incluso en un modelo que viene del modelo cubano. Y a partir de ahí propone la solución, Escudero. Insisto, consejero de Sanidad, dice: evolucionar hacia un modelo de atención primaria que no pivote sobre los médicos, sino sobre las enfermeras y la videoconsulta. Es un modelo que tiene que evolucionar. En Reino Unido, el modelo de atención primaria y el modelo de lo que es la continuidad asistencial es un modelo puro de enfermería. Y aquí pues cada vez vamos evolucionando más a ese modelo por razones lógicas. ¿Por qué? Con la salud digital se va a poder suplir mucho de lo que es el trabajo no presencial y sobre todo que yo creo que es un modelo, insisto, con ese concepto de sanidad líquida. Ya no hay que tener al paciente permanentemente en el centro de salud ni en el hospital. O sea, tú tienes que ir a un modelo que resuelva. Un modelo de sanidad líquida. Hoy ha intentado matizarse Escudero, negar lo dicho, obviamente no lo ha negado porque grabado está, publicado por El País. Dice que ellos no van a cambiar médicos por enfermeras en la atención primaria, aunque insiste en que hay que adaptarse, que es la palabra de moda. Isabel Villar. Sí, porque ha vuelto a cuestionar el modelo actual de la atención primaria. Han pasado casi 40 años desde que se produjo esa creación de esta atención primaria y, lógicamente, todo ha evolucionado. Además, aunque esta vez pone el foco sobre todo en la falta de médicos, de la que echa la culpa al Gobierno central y no a las precarias condiciones que tienen. Según Escudero, él no plantea sustituir como tal médicos por enfermeras en la atención primaria, pero sí habla de potenciar categorías profesionales. O sea, no estamos hablando de cambio de modelo, estamos potenciando las categorías profesionales en la situación que estamos viviendo. O sea, no es las enfermeras sustituyen a los médicos, desde luego que no. Si bien es cierto que gran parte de los problemas que tiene la atención primaria, el problema principal es que no hay médicos. De hecho, Escudero ha puesto en valor esos 28 puntos de urgencias extrahospitalarias que atienden sin médico ahora mismo en la Comunidad de Madrid. Desde AMITS, el sindicato que convocó la huelga en la atención primaria, ha sido poner a los zorros al cuidado de las gallinas. Ellos no creen en el modelo de la gestión directa de la sanidad pública. Es Ángela Hernández, secretaria general del sindicato. También la oposición política Ayuso ha puesto el grito en el cielo. Más Madrid y el PSOE denuncian que el objetivo del gobierno autonómico es arrasar la sanidad pública madrileña. Sanidad líquida. Evolucionar hacia la sanidad líquida. ¿Quién quiere empezar? Dale, Munarrif. Dale, Lola. Estabas ya con la palabra en la boca. No. Bueno, a mí me hubiera gustado, por ejemplo, saber si se hubiera atrevido a dar estas explicaciones en plena pandemia, por ejemplo. O sea, hace 2 años empiezas a hablar de sanidad pública, de sanidad líquida y de sustituir un modelo por un modelo basado en las enfermeras. Pues no sé, pero seguramente habría, si ahora tiene protestas en la calle, no sé lo que hubiera pasado en ese momento. Yo creo que el modelo está basado en médicos, en enfermeros y en administrativos. Y cada uno tiene su función y que evidentemente las nuevas tecnologías permiten hacer muchas más cosas seguramente e incluso abaratar costes si es posible. Pero decir que vamos a un modelo de sanidad líquida o de enfermería solamente
es una estafa. O sea, no tiene ningún sentido. Lo que ocurre, y en eso sí que tiene razón, es que efectivamente faltan médicos. Faltan médicos por una falta de previsión de las administraciones autonómicas, que son las que tienen, y también de la administración central, y porque a los médicos, pues en este país se les paga mal. Y hay ahora mismo pues unos 8.000 o 10.000 médicos españoles que están trabajando fuera. Todo eso se tenía que haber, se tenía que haber previsto, se tenía que haber planificado y no se ha hecho, pero el reconocimiento de esos errores no nos puede llevar a decir cosas estrambóticas de este calibre, ¿no? Estrambóticas, pero que hay que tomarse muy en serio, porque el PP de Madrid, cuando habla de verdad. O sea, el PP de Madrid es el de la colaboración de público-privada, es el de la libertad de elección de médico. A mí no me parece sí, mal no, la pero espera, público-privada, yo digo, o sea, acuñan conceptos que triunfan hasta en el último rincón del PP. La colaboración público-privada la hay de mil maneras. De hecho, lo que hay en Cataluña ni es la misma que hay en Madrid, ni la misma que hay en la Comunidad Valenciana. En el caso de los sintagmas que va creando el PP, que se terminan colando en todas las comunidades autónomas y repetidos a todas horas, son los de la libertad de elección de centro, libertad de elección de médicos, son los del distrito único educativo, son los del bachillerato de excelencia, el cheque escolar. O sea, ellos van creando los productos, tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito educativo, que luego compran en todos los demás. Yo no creo que sanidad líquida triunfe, porque suena demasiado mal, pero esto entronca con un discurso que sí tiene mucho calado en el PP, y es el discurso según el cual el sistema sanitario público español, el problema que tiene es un problema de eficiencia. Es un sistema grande, elefantiásico, ineficiente. ¿Por contraste con qué? Pues rellénalo con la sanidad privada, que hace las cosas más baratas, más óptimas, porque no tiene que cargar con una plantilla tan pesada. Es decir, es un discurso que está muy claro, que coincide además punto por punto con el que tiene la patronal y el lobby de la sanidad privada. Bueno, y eso son palabras, luego hay hechos. Es decir, el PP, en la ley ómnibus esta que aprobó en diciembre, ya tiene metido que la sanidad pública y la sanidad privada tienen que compartir la historia clínica de los pacientes, que eso es un paso adelante importantísimo. Y en Andalucía, por ejemplo, que no tiene un modelo parecido al sanitario que tienen en Madrid, ni muchísimo menos, están muy lejos, se están dando pasos también en esa dirección, en el terreno del discurso, donde ya se empieza a decir eso de el ciudadano lo que quiere es que le presten el servicio gratuito. ¿Qué más le da que se lo preste un provisor público o privado? Ignorando la tontería de que el privado quiere un beneficio al final de ejercicio. O sea que sanidad líquida no va a ser, eso no se va a quedar, eso no creo que lo repitan mucho más, eso lo captó el periodista, que estuvo muy listo y lo felicito. Pero esta idea de que la sanidad Manuel es un Viejo, sistema fuera de que no, serie, por cierto, ¿eh? Esta idea No y la crónica es muy buena y tiene muy buen cierre además. Pero ¿Cómo es que una afiliada le pregunta cómo es que lo he leído y me he partido? Espera, que se salió totalmente del marco, era una cosa nueva. Sí, lo voy a buscar. La idea de que es ineficiente, esto sí lo van a seguir repitiendo. De Prada. Bueno, en primer lugar es que yo no sé qué quiere decir con sanidad líquida, porque es un término tan difuso. La primera vez que líquido así en nuestra época se ha utilizado en sentido figurado es el término sociedad líquida, ¿no? Una sociedad desvertebrada, una sociedad sin vínculos, una sociedad un tanto moldeable, digámoslo así, y al mismo tiempo sin resistencias. Sanidad líquida, pues no sé lo que significa. Una sanidad adaptable, reconvertible a diversas situaciones. Pues hombre, si es una sanidad que se tiene que adaptar pues de una situación de guerra, digamos, a una de paz, o de una situación de crisis causada por una epidemia, una situación en la que no hay crisis por una epidemia, bueno, bien, pero en lo demás no sé lo que quiere decir. No, que no hay que ir al centro de salud. Que no hay que ir para en realidad durante el coronavirus la sanidad más que líquida fue gaseosa, porque a la mayor parte de los enfermos los atendieron por el teléfono. De manera que a lo mejor también van por ahí los tiros, ¿no? A mí esto me parece contrario a la deontología médica, es decir, los pacientes, los enfermos, tienen que ser auscultados, palpados, inspeccionados por el médico, que tiene que ver al enfermo y comprobar los síntomas de la enfermedad en su organismo. Entonces eso es evidente que requiere
una medicina en donde el enfermo esté al lado del médico, ¿no? En cuanto a todo el tema de la enfermería, bueno, vamos a ver, esta es una cuestión que sí se puede analizar, es decir, a lo mejor sí hay personas que acuden no sé, a urgencias, ¿no? Pues que han tenido una contusión o que han tenido una fractura o bien que tienen una enfermedad muy leve y sí pueden ser atendidos. Por cierto, se marca el género y se dice los médicos y las enfermeras. Yo creo que esto no debería hacerse. Yo creo que no debería hacerse porque ya sé que estudian enfermería muchas más mujeres que hombres, pero me parece que decir los médicos y las enfermeras, ahí hay algo oscuro, ¿no? Yo creo que hay que decir los médicos y los enfermeros, o se puede decir las médicas y las enfermeras, pero los médicos y las enfermeras, a mí me parece que hay algo raro al decir eso, ¿no? Entonces sí, yo creo que a lo mejor una persona graduada en enfermería puede atender a determinado tipo de enfermos. No digo que no sé hasta qué punto están capacitados, esto es una cosa que se puede estudiar. Eso pero, ya lo hacen. Que de hecho ya lo hacen. Eso ya sí, bueno, pero a lo mejor hoy en día se requiere que el médico esté presente al menos en un primer momento, no lo sé, y a lo mejor sí se puede aliviar en alguna medida, repito, con algún tipo de afecciones muy leves o cosas que sean más rutinarias o que sea simplemente expedir un medicamento, en fin, no lo sé, esto se podrá analizar, pero indudablemente cuando recurres a un término tan difuso como como sanidad líquida, es porque estás ocultando algo, a mí esto me parece evidente, ¿no? Dicho lo cual, esto también se ha dicho, creo que en un acto ante convencidos, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Sí, convencidos, pero además de verdad. Pero eso le quita o le da, Bueno, le quita relevancia en el sentido cuando uno se siente en confianza, pues siempre dice cosas a lo mejor se dicen las cosas más sinceramente, ¿no? Claro. Bueno, más sinceramente o simplemente te pones más machote, ¿no? O sea, dices cosas que luego te la envainas, ¿no? Porque sabes que son de consumo interno. Bueno, esto yo no sabía que nuestro sistema de salud estaba basado en el sistema cubano. Eso me ha sorprendido mucho. Bueno, eso sí que es, pienso que le echas en el comedero de tu rebaño, ¿no? O sea, eso ya es meter esa cosa ideológica absurda de que si el modelo cubano y no sé qué. Bueno, esto me parece un poco... No, pero hay mucho sustrato, hay que decir... Que además que no es verdad. Claro que lo hay, que no es verdad, porque Pablo Linde explica perfectamente en El País que hasta 1986 el sistema se basaba en el alemán, no en el cubano. No. Vaya, hombre. Pero ¿el de la República Democrática o el de la República Federal? Cuidado, a ver si es de la República Democrática. Bueno, a ver, que quiero contaros cómo terminaba la crónica de Lolo Viejo, que realmente es que es espectacular. Esto pasa cuando estás ahí en una reunión con militantes o con lo que sea y abres un turno de preguntas, eso tiene muchísimos riesgos. Juan Manuel, eso lo sabes tú bien. Abrir un turno de preguntas es una cosa. Y entonces, ahí en la crónica de Lolo Viejo, la última militante toma el micrófono para quejarse de las concentraciones que hay cerca de su centro de salud. ¿Qué pasa con esa gente que está todo el día manifestándose? ¿Se le quita el sueldo? ¿Se la despide? Y entonces Escudero, el consejero, contesta que él sabe quiénes son porque tienen que firmar. Y la mujer de mediana edad insiste, la sanidad de Madrid no es buena, es excelente. Y rompe con un argumento sorpresa. Y otra cosa, ¿cuándo vamos a quitar Sálvame? Entonces en ese momento Escudero guarda silencio y otra señora responde, bueno, es que eso es de Telecinco. Y dice, ya está bien de Jorge Javier. Este es el final de la crónica de Lolo Viejo. Está indignadísima esa militante del Partido Popular. Bueno, es que tenía un dirigente delante y tenía que aprovechar un poco para todo. Llevaba su tema. Pero vamos a ver, ¿aquí estamos a por setas o a por roles? Hora 25, seguimos. Hora 25. Aimar Bretos. Y esta noche con Juan Manuel de Prada, con Lola García y con Ángel Munarriz. Por cierto, quiero conocer vuestra opinión sobre el asunto de las Golden Visa, el mecanismo por el cual, tanto en España como en Portugal, cuando viene un extranjero, una persona de fuera de España, y se compra un piso, en el caso de España de más de 500.000 euros, en el caso de Portugal de más de 280.000 euros, automáticamente se le concede el permiso de residencia. Esto es algo que implantó el PP en 2013, una manera de intentar atraer capital, gente que tuviera dinero. Portugal ha anunciado hoy que acaba con estas Golden Visa,
que las que ya existen, además, las va a revisar y que solo va a mantener aquellas en las que esa persona extranjera que se compró la casa la esté utilizando para sí misma o que la mantenga, digamos, en un alquiler normal, permanente, no en Airbnb, en un apartamento turístico de estos de 3-4 días. En España ese debate de momento no está sobre la mesa, salvo porque Más País, Íñigo Errejón, lo ha propuesto esta semana en el Congreso. De hecho, esa noche, la noche del martes, estuvo aquí Errejón explicando por qué proponían esto. Insistían ellos en que las Golden Visa están deformando el mercado de la vivienda, están haciendo que en determinados espacios, zonas de algunas ciudades haya mucho capital extranjero, no solo con las casas que compran, sino que revalorizan también todas las de alrededor, gentrifican determinadas zonas. Y decía algo que no se había planteado hasta ahora, y es de dónde viene ese dinero, porque el Estado no comprueba de dónde la procedencia, la legitimidad de la procedencia de ese dinero con lo que los extranjeros se compran estas casas con las que consiguen el permiso de residencia. La Unión Europea ya nos ha dado varios toques de atención diciendo que esto es un negocio turbio. Es básicamente una especie de atajo clasista que puso en marcha el gobierno de Rajoy en el momento muy duro de la crisis, no para que venga gente que venga a invertir. Habrá gente que diga, bueno, pues mira, si viene gente con mucho dinero, creará empleo. No. Nosotros no proponemos que a esa se le restrinja ese derecho. Proponemos hacer una modificación de la ley, no por si tú vienes aquí a abrir un negocio, si te vienes exclusivamente a comprar una casa de más de $500.000 euros, como una forma para los multimillonarios de conseguir un permiso de residencia, ¿qué produce? Que a los que viven alrededor se produce una especie de cadena inflacionaria. Dice Rejón que pidió al gobierno datos de cuánta gente, cuántos extranjeros se habían beneficiado de esto y que se los pidió a finales del año pasado, que nadie le contestaba del gobierno hasta que justo el día en el que Más País registró esta iniciativa en el Congreso, pues ese día justo el gobierno le proporcionó los datos y que son en torno a 100.000 personas. No es que haya 100.000 extranjeros que se hayan comprado 100.000 pisos, sino que tú te compras un piso, consigues tú la residencia, la consigues también para tu familia. ¿Qué hacemos con las Golden Visa? ¿Qué os sugiere? Entiendo que lo más fácil es decir esto, hay que eliminarlo directamente, pero bueno, también tiene sus pros en el sentido de que atraen capital. ¿Qué hacemos con las Golden Visa? De Prada. Bueno, pero vamos a ver, atraen capital. Entonces yo creo que a quien habría que recompensar es a aquella persona que crea un negocio en España o que genera trabajo en España, pero no tanto porque compre una casa de $500.000. ¿Y qué pasa? ¿Que una persona que se compra un pisito, un pequeño piso, no puede generar también riqueza y trabajo? Por otra parte, por ejemplo, si esa persona quiere montar un negocio en Zamora, es que no va a encontrar ningún piso que cueste más de 500.000 euros, con lo cual ya la estás destinando a las grandes capitales. Es decir, a mí me parece muy bien que de alguna manera las personas que crean riqueza, que crean trabajo en España, tengan algún tipo de beneficio, pero yo creo que esta medida del visado, del Golden Visa, a mí me parece una medida discriminatoria y una medida que además fomenta, bueno, lo que estamos hablando, el encarecimiento de la propiedad, fomenta el alquiler turístico, fomenta una serie de lacras que están destruyendo nuestras ciudades. Así que yo creo que la medida que propone Errejón, yo creo que es muy digna de ser atendida. Lola. A ver, es que sí, efectivamente es una medida que se hizo en un momento de desesperación, ¿no? De una crisis muy muy profunda en la que se buscaba pues hasta el último euro. Estamos hablando de la época en la que se hizo también la amnistía fiscal para intentar recuperar, ¿no?, de alguna forma dinero en nuestro país, pero que seguramente ahora no tiene el sentido que tenía. Es exactamente el argumento que ha utilizado Costa. Dice, es que en un momento estábamos muy mal, necesitábamos dinero como fuera del exterior, pero ya no se dan esas circunstancias y tenemos que repensarnos. También es verdad que donde hay viviendas de 500.000 euros para arriba, generalmente al lado ya había viviendas de 500.000 para arriba. Quiero decir que no sé hasta qué punto eso encarece lo de alrededor, sino que simplemente yo sí creo que se está encareciendo, zonas, pero bueno, yo creo que en estos momentos, se están encareciendo todas. Mucha gente de países de Hispanoamérica están comprando pisos en Madrid y están encareciendo la vivienda en Madrid. La mayoría de estos visados oro se han dado sobre todo a chinos, a
gente procedente de China, pues eso, con una capacidad que muchas veces incluso hay que ver incluso cómo pagan, porque a lo mejor esa vivienda vale 2 millones de euros o 3 millones de euros y pagas en negro buena parte de ese dinero, porque este tipo de movimientos de dinero funcionan a veces así. Yo creo que además en el caso de Costa, él hace un paquete de medidas para intentar evitar que los precios se sigan disparando, sobre todo, por ejemplo, también con el tema de la limitación de apartamentos turísticos. Es decir, yo entiendo que esta medida por sí sola tiene sentido cuando la enmarcas en una serie de actuaciones para evitar que algo muy difícil y que no conseguimos encontrar la tecla, que es evitar que las ciudades más turísticas se dispare de una manera brutal el precio de la vivienda. Me parecería bien retirarlo, pero me parece que va más allá el problema de lo que es estrictamente esta medida. No sé, Portugal ha presentado un paquete de estos del subgénero de noticias que de noticias sobre vivienda que los españoles hacemos. Hay un subgénero de noticias sobre vivienda en otros países que hay un coro. Mira, en Canadá han puesto limitación a la inversión extranjera en vivienda, en Portugal. Da la sensación de que en España no se pueden tomar medidas, digamos, ambiciosas y transformadoras en el ámbito de la vivienda. Venimos de aquella frase ya que está un poco trillada, ¿no? Lo que dijo aquel ministro José Luis Arrese en los 50, ¿no? Queremos un país de propietarios y no de proletarios. Ese modelo ha sido el modelo de vivienda en España. Ese modelo revienta en 2008 y desde 2008 para acá no tenemos ni idea de qué hacer. Bueno, sí, ni casas sin gente, ni gente sin casas, ¿no? El 15M y wow, bajada la marea a la hora de la verdad, que se acaba la legislatura y no hay ley de vivienda. Es que se acaba la legislatura y no hay ley de vivienda. Supongo que la habrá en marzo y de aquella manera. Pero con competencias descentralizadas y con tanta discrepancia en el seno del gobierno, veremos a ver si nos salimos de la legislatura más o menos como entramos. Yo creo que lo de la Golden Visa es una de las muchísimas cosas que no hay por dónde cogerlas. Y además el hecho de que atraigan capital es probablemente el motivo fundamental por el que no son adecuadas, porque no falta, es más, sobra capital en torno a la vivienda en España. Es un foco de atracción de capital como no tenemos otro. Aquí falta vivienda social, faltan garantías en el ejercicio del derecho a vivienda, faltan mecanismos de control para que no se desmadren los precios en algunos puntos, pero presión de capital para comprar ladrillo en España y ponerlo en funcionamiento en torno a un modelo turístico que tampoco es sostenible, de eso hay a mogollón. O sea que además del motivo moral, aquí el problema es de oferta, no de demanda. O sea, claro, además del problema ético que puede plantear, es lo que se debería incentivar. El feo contraste de eso de dejar pasar a quien trae la pasta, ¿no? Que tampoco es muy edificante. Además es que el hecho de que entre más capital a comprar más vivienda, pues tampoco me parece que sea el motivo, sino además una causa más y es importante para quitarlo. Yo es que además no creo que la creación de riqueza real, la creación de riqueza real se deba ligar a comprar una casa, cara. Claro que no. La capacidad para crear en riqueza real, eso es, repito, sí, personas que vienen aquí a montar un negocio, que vienen aquí a trabajar, esos tendrían que ser los criterios, ¿no? La capacidad para crear puestos de trabajo de una persona con una empresa que monta, estos tendrían que ser los criterios, pero el hecho de comprar una casa cara, no sé, que tiene que ver eso con la creación de riqueza real, digamos, ahora, desde luego sí, hinchas la burbuja inmobiliaria, supongo que los ayuntamientos se llevan su dinerito de los impuestos sobre la vivienda y tal, pero eso no es crear riqueza. Es que eso no es crear riqueza real. Una riza allí en Andalucía y en concreto te pregunto en Sevilla, que es la ciudad en la que estás, en la que vives y a la que conoces bien, ¿cómo está evolucionando el mercado de la vivienda? El ayuntamiento se toma en serio el problema, eso es algo ya, ¿vale? La ciudad está, desde el punto de vista estético, la experiencia, digamos, urbana que yo tengo con Sevilla, es que la ciudad está ya un poquito teatralizada y yo creo que muchos piensan como yo. Eso también ocurre en Málaga, Baja Málaga, que parece que todos los días son un día, no sé, festivo. Cualquier fin de semana parece un fin de semana apoteósico, ya no hay días normales, se nota, ¿no? Es verdad que Sevilla, bueno, no solo Sevilla, ¿no? Pero es mi ciudad, tiene una personalidad muy fuerte, tiene hay muchos rincones que encontrar, y es una ciudad que sigue teniendo muchísimos alicientes de todo tipo, pero hay un determinado cuadrante que para mi gusto está insoportable en cuanto a precios, se nota mucho. Lo que más ha subido es la Macarena,
Lo que más ha subido es la Macarena, o sea, que son fenómenos que exceden de lo puramente más céntrico, ¿no? Pero hay determinadas zonas de la ciudad, por ejemplo, en torno a Encarnación, etcétera, donde ya hay una cantidad de pisos turísticos, porcentualmente hablando, muy elevado, ¿no? Se habla mucho, cuando se habla de este tema, sobre todo se habla de Barcelona, pero por aquí abajo no nos escapamos de eso, ¿eh? ¿Y Barcelona, Lola? Bueno, yo no la reconocí durante la pandemia, a la salida de la pandemia. Yo aproveché para visitar sitios y para ir a sitios que hacía años y años que no pisaba, porque es que eran un parque temático. Y ahora pues estamos volviendo otra vez a lo mismo, seguramente no con la misma intensidad que había antes de la pandemia, pero ya empieza a notarse mucho también. Sí. Es que además te cargas el turismo también así, o sea, al final, claro, el turismo masivo se acaba, es la gallina de los huevos de oro, ¿no? Que te la acabas cargando. Os quiero preguntar a los tres, que además estáis esta noche y vivís cada uno en una de las tres principales, o en tres de las principales ciudades de España, Barcelona, Sevilla, Madrid. ¿Cuál creéis que es, en el caso de estas ciudades, el eje en el que se va a mover y decidir la campaña electoral municipal? ¿Cuál es el asunto que lidera a todos los demás en el eje de campaña? Lola, en el caso de Barcelona. Pues mira, aquí tenemos una alcaldesa que fue activista de la vivienda, ¿no? Pero la situación de la vivienda no ha cambiado sustancialmente durante su mandato. De todas formas, yo creo que aquí va a girar más en torno al tema de la movilidad, del tema de las restricciones al coche, de las zonas rescatadas al coche y cerradas, en fin. Yo creo que es eso y la seguridad, y el tema de la seguridad también. ¿De Prada? Con el tema de la vivienda, hombre, a mí me gustaría alguien que prometiera perseguir pues todos estos fenómenos de los que hemos referido aquí, ¿no? El alquiler turístico. Yo vivo en un edificio que cuando empecé a vivir en él hace 20 años, pues vivían vecinos diversos, unos en régimen de propiedad, otros en régimen de alquiler. Ahora mismo ya prácticamente soy el único vecino, porque el resto de apartamentos están ocupados con alquiler turístico, ¿no? El edificio no cumple las condiciones para el alquiler turístico, pero da igual. Dio igual en tiempos de Carmena y da igual ahora. Todas las empresas de alquiler turístico se están moviendo con absoluta impunidad. Están destruyendo las ciudades, están haciendo inhabitable el centro de las ciudades. Tú vivías a mi lado, te has ido. En la misma calle vivíamos. Te has ido. Yo no me voy. Salido huyendo de allí. Se nota mucho en Madrid, el aumento. No, es algo bestial, es una vergüenza. Es una vergüenza. Una cosa que se percibe. A los que vamos así de vez en cuando lo percibes. Es notorio. Aquí también, por comentar otra de las cuestiones que, como somos un poco peculiares y aquí en Cataluña nos gusta darle vueltas a entelequias, otro de los temas de debate es: ¿Barcelona tiene la misma ambición que tenía? Es decir, como lo de las Olimpiadas parece que nos marcó psicológicamente, la ciudad no para de preguntarse si está en un tono, ¿sabes? Aquello, sí. si tiene ambición, la ciudad tiene suficiente ambición, en fin, y todos los debates giran en torno a eso, ¿no? Si el alcalde le va a dar un impulso de verdad a la ciudad para que vuelva a ser, en fin, el ejemplo, el espejo en el que mirarse. ¿Y en Sevilla, Ángel, qué eje va a marcar la campaña? Sevilla ya es el espejo en el que mirarse. A ver, mi impresión es que Antonio Muñoz, que es un alcalde que llegó a mitad de mandato, sustituyendo a Juan Espadas, que se metió en el berenjenal de la política andaluza. Y que todavía se está arrepintiendo. Hasta ahora con escaso éxito, ya veremos en el futuro. Yo creo que él está intentando el desafío, él es un moderno, por así decirlo. En Sevilla todavía utilizamos esas palabras tan antiguas, ¿no? Está la Sevilla moderna y la tradicional. Él vendría a ser un moderno que trata de transmitir modernidad y tiene un discurso sobre la Sevilla del futuro y una Sevilla cosmopolita y tal, sin romper amarras con la Sevilla tradicional, que, bueno, en fin. De hecho, trabajándosela bien. Trabajándosela con inteligencia, ¿no? Porque cuando llegó, bueno, aquí tenemos nuestro subgénero cateto, que es ver cómo se relaciona el nuevo alcalde del PSOE con la Semana Santa y el mundo de las cofradías. Uy, vamos a ver a Antonio Muñoz cómo lo hace. Pues lo ha hecho muy bien y con mucho sentido táctico y no era...
y no era fácil porque era de los que no procesionaba, ¿no? Bueno, pues yo creo que él ha entrado ahí en ese mundo sin descuidar su propio perfil, ¿no? Que es un tío, por así decirlo, de la Alameda, ¿no? Que tiene ese aire. Yo creo que le está intentando conjugar eso y digamos, trazar un perfil amplio. Sus últimos presupuestos los ha cerrado con Ciudadanos, supongo que está intentando captar ahí mucho voto, y yo por lo que veo al candidato del PP, que supongo que es la alternativa, sí, la verdad es que no hay otra hipótesis creíble, y que las encuestas, por cierto, no lo sitúan lejos. Es raro porque viene de ser alcalde de un pueblo de al lado de Sevilla, un pueblo grande y rico que se llama Tomares, donde hay mucha vivienda residencial, y él habla mucho en clave nacional y habla bastante de suciedad. Yo me cuesta saber exactamente si Sevilla está un poco más limpia, más sucia que antes, pero él habla mucho de la limpieza en las calles, un tema, ¿verdad?, que siendo una competencia municipal, pues está bien que un opositor hable de suciedad. Hay otra variable de la que habla mucho el alcalde, sin rivalizar expresamente, quiere quitarle a Sevilla ese puntito de complejo que está surgiendo últimamente con respecto a que Málaga la está adelantando. Me encanta esa rivalidad que tenéis. Sevilla, yo no, yo soy de Jerez, yo no entro. Hora 25. Once de la noche, 10 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Está Yago de Vega con un ojo puesto en la escaleta del larguero y con el otro en la gran noche del carnaval en el Falla en Cádiz. Más o menos, sí, estamos siguiendo lo que podemos. Los cuplecitos y cosas de esas, porque tenemos un infiltrado allí, Ignacio Lavarga, que ya sabes que hay programación especial en Radio Cádiz del Ser por 4, jugando el ritmo que hay en el carnaval, que es el 3x4, pues en este caso hacen el Ser por 4, y está Ignacio Lavarga, entonces me dice, ha habido un cumple ahora del Molina que ha salido, vamos a escuchar, que es la chirigota con la que sale, y habla un poquito de Real Madrid. Lo que pasa es que normalmente este tipo de cuplés son un poco potentes, hay que relajarse para escucharlos. Define potentes. Pues que suelen ser un poco subidos de tono, vamos a decir. Vale. Hay uno de Rosalía también interesante, entonces quiero decir, hay que abrir la mente para escucharlos y decir esto es carnaval, porque si no te puedes escandalizar un poco. Me encanta esta faceta tuya, Yago, me encanta, me fascina. Yo la he descubierto hace casi 5 años más o menos, y va más, o sea, esto se te mete dentro y ya no sale. ¿Sabes quién es un apasionado del carnaval de Cádiz contra todo pronóstico? ¿Quién? Pablo Simón. Pero una cosa, pero no te haces una idea. Sí. Bueno, yo os lo recomiendo a los que no estéis cerca del carnaval, no hayáis hecho nunca. No he ido nunca al Falla, no he conseguido. He ido de visita, me he puesto en las tablas del Falla. Pero eso no puede ser. No, bueno, pero no he conseguido. No, porque me pilla siempre currando. Eso, habla con quien tenga que hablar y yo me voy, me escapo y os hago crónicas desde allí sin ningún tipo de problema. Pero luego el vivirlo, porque a partir del domingo, que es domingo de coro, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, la siguiente semana entera, son lo que se llaman las callejeras, y además las que compiten en el concurso además salen a la calle, y ahora sí, a través de las redes sociales. El miércoles vamos a estar en Correos, el miércoles es un sitio muy típico, el miércoles vamos a estar en la universidad, que también es donde se suelen colocar, y bueno, pues vas saltando de uno a otro, y luego las ilegales, que hay muchas chirigotas o muchos grupos, grupos de amigos realmente, que se lo hacen ilegales, no compiten en el concurso, y que ya sabes que todos los años hay muchos de ellos con mucha fama. Oye, salen los del año pasado en no sé qué, no sé cuánto, y entonces hay el seguimiento, y es yo es que estoy deseando que sea domingo. El Yago más disfrutado, señores. Oye, ¿no creéis que estáis dándole demasiada publicidad al carnaval de Cádiz en detrimento de otros carnavales de España? Demasiado poco lo estamos dando. Yo creo que toda esta semana, el mes de competición, deberíamos hacer el larguero desde el Falla. Fíjate. Oye, hay otros carnavales, y sobre el larguero, algo que… Bueno, al margen de todo el asunto, Enrique Negreira, que iremos un poquito más allá y hablaremos con el compañero del País que ha publicado hoy la información. Se ha disputado un partido en primera división, ha terminado con tanteo prácticamente de fútbol, porque le ha ganado el Girona 6-2 al Almería, y también tenemos en juego el segundo partido de cuartos de final entre el Juventud de Badalona y el Baskonia. Es el segundo partido del día de cuartos de final de la Copa del Rey. De momento va ganando el Juventud de Badalona, pero queda un cuarto. Te escuchamos a y media, Yago. Todo esto y el carnaval a partir de y media. Hasta luego. Hasta luego, chao. Y la ropa para el fin de semana, Jordi Carbó, buenas noches.
Buenas noches, pues quizás siguiendo con el tema carnaval vamos a dar algunos consejos, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que mucha gente le gusta disfrazarse con no demasiada ropa y con el pronóstico que estamos dando, pues alegría máxima, ¿no? Máximas que estarán alrededor de los 20 grados durante las tardes, todo fantástico, idílico, pero cuidado con las noches porque las temperaturas serán plenamente invernales. Sí que van a subir un poco respecto a los últimos días, pero tened presente eso, sobre todo si os alargáis mucho durante la noche, si lleváis poca ropa, nada, el lunes posiblemente resfriados con gripes o cosas parecidas. Mucho sol con algunas nubes en el sur de la península que apenas dejarán un poco de agua. Hasta el lunes, Carbo. Buen fin de semana. Hora 25. Aimar Bretos. Termina la semana en la que hemos visto cómo en Estados Unidos se pone sobre la mesa, posiblemente por motivos puramente electorales, pero bueno, se ha puesto sobre la mesa un debate que hasta ahora no estaba abierto en ese país ni en prácticamente ningún otro, que es el de la edad de los candidatos. Nikki Haley, que es la primera rival que le ha salido a Donald Trump para las primarias republicanas, en su primer mitin de campaña se ha estrenado con una propuesta claramente dirigida tanto a Trump como al presidente Biden. Mandatory mental competency tests for politicians over 75 years old. Propone Nikki Haley hacer pruebas de competencia mental obligatorias, algo así como exámenes psíquicos para los políticos mayores de 75 años. Claro, Trump tiene 76 años, Biden tiene 80 y ella se presenta como representante de una nueva generación de políticos e insiste en que hay que terminar con esos responsables públicos que alargan sus carreras políticas para toda la vida. Es algo que no habíamos visto hasta ahora, la introducción de la variable del edadismo en política. Munarriz, ¿qué te parece esto? A ver, como filtro no estoy de acuerdo, por decirlo así en dos palabras. No me parece que se pueda introducir ese criterio. Si empezáramos a hacer test, se me ocurren algunos otros motivos mejores para hacerlo, sobre todo tal y como está de la cabeza una parte de la política en Estados Unidos. Vengo de leer un libro que me ha apasionado, se llama Jesus and John Wayne, es de una historiadora estadounidense. En realidad el libro va de cómo los evangélicos blancos han ido moldeando al Partido Republicano durante los últimos 40 años, pero acaba hablando de cómo la política americana se ha vuelto loca y de cómo hay un sector enorme de la política americana que lo que está buscando permanentemente son impactos cada vez más espectaculares y que el que va subiendo la apuesta es el que va ganando siempre. Yo entiendo que ella quiere irrumpir fuerte. Esto evidentemente es una propuesta que le va a poner todo el foco, ya sabemos todos cómo se llama, ya sabemos todos que se presenta. No creo que tenga el menor recorrido la propuesta y me parece irrespetuosa para las personas de esa edad. Yo creo que Trump por muchos motivos ha sido un pésimo presidente, pero no creo que uno de ellos sea la edad, y de Biden se puede decir lo mismo, aunque me parece que está bastante más atinado y considere que está bastante mayor para ser presidente del gobierno. Si es el que ha elegido su pueblo, ahí se quede sus 4 años que le corresponden, de pruebas de ningún tipo. Vamos. Hoy el médico de Biden ha certificado en un informe que el presidente es apto para seguir en la Casa Blanca. Dice que está sano y vigoroso. Es un examen médico que se le hizo el jueves y lo único que le han detectado son problemas leves de reflujo ácido, lo que hace que tenga que aclararse la garganta con más frecuencia cuando está hablando y le provoca tos, además de artritis. Punto. Esto es lo que dice el informe médico. De Prada. Pues estoy un poco en la línea de Munarri. Vamos a ver, yo creo que asociar la edad a una disminución de las facultades mentales, bueno, esto es mucho decir, ¿no? Normalmente en las sociedades sanas la vejez se asocia a la sabiduría. Y en todas las civilizaciones, en todas, siempre los ancianos, si no ocupaban labores de gobierno, al menos eran los consejeros de los príncipes, ¿no? De tal manera que de alguna manera a la vejez se le reconocía, bueno, claro, la experiencia acumulada y sobre todo, sobre esa experiencia acumulada, la capacidad reflexiva y la principal de las virtudes del político, que es la prudencia, ¿no? Se suponía que el joven es más fogoso, es más arrojado, pero que el anciano siempre sopesa más las cosas, tiene en cuenta, considera factores que el joven, cegado por el ímpetu, no considera, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo creo que más bien de lo que tendríamos que estar hablando es cómo integrar a los viejos en la política, porque los viejos, es verdad que ahora mismo en Estados Unidos pues han coincidido estos dos últimos presidentes que seguramente no sean un buen exponente de la vejez, ¿no?
pero en otros países como el nuestro, por ejemplo, los viejos están bastante apartados de la política. Y a mí esto me parece un error. Yo creo que una política sana tiene que mezclar juventud y vejez. Y yo creo que tienen que estar los viejos en la política, naturalmente que sí. ¿Utilizas militantemente el concepto viejos en lugar de mayores? Sí, porque hay que devolver la dignidad a la palabra, ¿no? Decía Mallarmé que había que devolver el fulgor a las palabras de la tribu, ¿no? Yo creo que rehuir la palabra viejo es una cursilería, ¿no? Yo creo que no hay nada malo en la palabra viejo. Y hacerse viejo es una cosa que, bueno, primero es natural y segundo es una cosa que también tiene sus cosas buenas, ¿no? Quienes nos empezamos a hacer ya un poco viejos, pues las vamos descubriendo también. Y en este sentido creo que esas cosas buenas que trae la vejez son muy utilizables políticamente. O sea, yo creo que son muy buenas para la vida de la polis. Y a mí me parece un poco peligroso este tipo de juicios que se están empezando a generalizar. Mira, cuando lees la Ilíada, pues todos los héroes de la Ilíada son jóvenes, impetuosos y llenos de bríos, ¿no? Pues ahí tienes a Aquiles, a Héctor, etcétera, ¿no? Sin embargo, en la Ilíada vemos a cada poco, antes de que los aqueos lancen un nuevo ataque sobre Troya, vemos que los arenga Néstor, Néstor, que era el anciano de los aqueos, y vemos cómo todos sus consejos son juiciosos, vemos cómo aplaca la cólera de Aquiles, vemos cómo les hace discurrir nuevas estrategias, vemos cómo les da una serie de enseñanzas que son muy útiles. Entonces, no, yo creo que los ancianos tienen que integrarse en la vida política y tienen que ocupar puestos relevantes en la vida política. Lola, ¿cómo lo ves? Pues decías que me parece que habéis dicho que Trump tenía 76 y Biden 80. Pues mira, 76 tiene Xavier Trias y 80 candidato tiene a la alcaldía de Barcelona y por Junts y Ernest Maragall por Esquerra. Sí. Exactamente. Y no, a ver, sí que ese debate está como subyacente, pero nadie se atreve a explicitarlo y no creo que durante la campaña electoral nadie se atreva a explicitarlo. Yo creo que también tiene bastante que ver con la cultura norteamericana, ¿no? Que incluso pues se considera pues eso, que se tienen que dar detalles del estado físico de los presidentes o que ocultan sus enfermedades, ¿no? Que eso es un elemento como muy allí, muy asentado. Evidentemente el vigor físico y el intelectual no tienen por qué ir de la mano. Y a mí me parece que para ejercer la presidencia de un país el intelectual es más importante que el físico. Y que cualquier joven puede tener carencias intelectuales mayores que cualquier persona mucho más anciana. O sea que una cosa no tiene que ver con la otra. Yo creo que al final los electores también acaban eligiendo en una persona más mayor o una persona más joven un poco en función del deseo de ese momento, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la figura de Obama pues reflejaba que los electores querían algo nuevo. Y seguramente si se eligió a Biden es porque se buscaba una cierta seguridad, ¿no? Una cosa más calmada, más asentada después de Trump. Paralelamente a la exaltación de la juventud en política, se hace otra exaltación que a mí también me parece peligrosa. Lola no es que lo haya hecho, pero ha hecho mucho énfasis en la palabra, que es el tema intelectual. Uh-huh. El ámbito del político no es la inteligencia teórica, es la inteligencia práctica. Y para ser una persona con inteligencia práctica no se necesitan unas grandes dotes de pensamiento abstracto, no se necesitan grandes dotes intelectuales. Tiene razón, tenemos grandes ejemplos de ello. No, pero quiero decir que la inteligencia práctica es lo que es importante en el político. La prudencia es una virtud propia de la inteligencia práctica, es la capacidad para considerar la realidad en la que te mueves y tomar decisiones. Muchas veces los políticos muy inteligentes son grandes utopistas, son feroces revolucionarios, visionarios, que no tienen en consideración la realidad, ¿no? ¿En quién estás pensando? ¿En quién estás pensando? No, en nadie, a lo largo de la historia. Muchos de los más grandes tiranos de la historia de la humanidad han sido hombres con una inteligencia portentosa. Y recientemente todos hemos conocido a políticos con una gran inteligencia reconocida y que han fracasado en su función política. O sea que
Sin duda, sin duda. No, Hombre, hay que procurar que no sean zoquetes tampoco, ¿no? Porque muchas veces nos movemos entre la obsesión por los títulos. Parece como que tienen que tener 27 títulos en Harvard, pero luego resulta que son unos zoquetes, ¿no? Pero bueno, la cuestión es la inteligencia práctica. Y en este sentido, pues sí, claro, los años te dan más inteligencia práctica. Esto es así, no se puede negar. Lo que sí que se les puede exigir a los políticos es que las leyes que impulsen que estén bien hechas. Ya no estoy hablando del caso de la ley del solo sí es sí, a la que le hemos dedicado y le dedicaremos posiblemente en cuanto haya novedades, pues muchos minutos de análisis. Estoy hablando de otra ley, la ley de infancia, la llamada ley Rhodes, que tiene un error, y lo destapó Ángel Munarriz en Infolibre. Es un error al definir cuándo empieza a contar el plazo para que prescriban los delitos contra la libertad de los menores, como un secuestro, como un matrimonio forzoso. El error es que la ley dice dos cosas a la vez. En un párrafo dice que el plazo empieza cuando la víctima cumple 18 años y en otro cuando la víctima tiene 35. Claro, todo a la vez no puede ser. En una ley no puedes decir dos cosas de una misma realidad. Y esto, Munarriz, vosotros lo sacasteis a la luz y ahora la idea del gobierno es cambiarlo cuanto antes. Hoy el Defensor del Pueblo ha urgido al gobierno a que lo corrija en cuanto pueda. Sí, ya había dicho antes el Ministerio de Derechos Sociales que había que cambiarlo, había aceptado que había que cambiarlo. Cuando yo los llamé para preguntarles antes de publicar, no me respondieron. Bueno, de Derechos Sociales me mandaron a Justicia y en Justicia no me dijeron nada. Pero ya cuando se publicó, es que era tan obvio que la reacción fue sí, lo vamos a tener que cambiar. Ocurre con el BOE, a mí me lo dijo Miguel Hurtado, que es la persona que lo denunció, que es un activista contra los abusos a la infancia y tal. Me decía, no, es que él mismo fue víctima de abusos. Él mismo fue víctima de abusos, y en este caso en la Abadía de Montserrat. Y aunque yo veía el error con mis propios ojos, decía yo, entre el BOE o yo, ¿a quién vas a creer? Y yo decía, al BOE. Entonces llamé a juristas y dije, oye, lee esto, por favor. ¿De verdad ves lo que parece? Sí, es un error. Es decir, aquí dice que los delitos prescriben. Empieza a contar el plazo cuando la víctima cumple 18 y también dice que cuando la víctima cumple 35. Claro, el material era explosivo porque no por el error en sí, que tiene una cierta relevancia, porque cuando realmente pasen 5 años, pues podría darse hipotéticamente el caso de que una persona que la detuvieran alegara que su caso está prescrito, cuando en realidad el legislador no querría que estuviera prescrito porque lo quisiera poner a partir de los 35. Es decir, pero es un caso que se dará en el futuro. Es decir, es incomparablemente menos grave, para hacernos una idea de lo que está ocurriendo con la ley del solo sí, es incomparablemente menos grave, ¿no? Pero claro, un error en una ley con la que está cayendo. Entonces, claro, el desafío era intentar contar esto ciñéndolo a los hechos y dejando claro que no afectaba a delincuentes sexuales, porque solo a delitos contra la libertad. Lo curioso ha sido ver eso, la reacción del gobierno. La primera instancia fue perfil bajísimo y no te voy a dar ninguna explicación, pero luego es que el error está ahí y es innegable, y si no lo corrige, y cuanto más tiempo tarden en corregirlo, por cierto, más posibilidades hay de que genere problemas en el futuro, porque esto es todo el tiempo que esté vigente, va a haber literalmente 2 plazos de prescripción diferentes. Y lo más llamativo de todo esto, Munarriz, a mí lo que me pareció cuando leía tu texto es que haya pasado todo el tiempo que ha pasado desde la aprobación de la ley y que nadie hubiese dado la voz de alarma hasta ahora. Si lees los 2 párrafos, claro, ahí... si lees los 2 párrafos... Que se repiten las palabras, quiero decir. O sea, no son 2 párrafos, claro. Para que nos hagamos una idea, son 2 párrafos de estos feísimos, ¿no? Los delitos contra la libertad empezará a cumplir a partir de los 18 años. Y cuando te das cuenta dices, hostia, pues lo de contra la libertad lo pone en los 2 sitios. Sí, eso pasó pues por el ministerio, porque eso está desde la fase de anteproyecto. Es decir, eso está desde que se aprobó en el Consejo de Ministros. Llegó al Congreso. Todos los partidos pactaron una enmienda para subirlo, porque al principio lo iban a poner que empezara a correr el plazo a partir de los 30. Lo subieron a los 35. Bueno, pues en ningún momento nadie se dio cuenta de ese error. O sea, nadie, que es una parte que estás reformando el Código Penal, ¿no? Sí, yo tampoco quiero cargar las tintas de ese tipo. Todo el mundo se puede equivocar, ¿no? En Derechos Sociales dice que es una errata. Bueno, una errata. Cuando una errata tiene efectos negativos, se convierte en un error. Pero sí que es llamativo. Es decir, oye, que vas a cambiar el Código Penal en una última lecturita. Pues se coló el fallo. ¿Cuál era la intención del legislador? La intención del legislador era, es decir... ¿Eran 18 o eran 35? Eran 18. Eran 18, es lo que a mí me parece lógico. Claro. En el caso de delitos contra la libertad, es decir, coacciones, amenazas y tal, eran 18. Lo que querían subir era delitos sexuales. ¿Por qué? Porque se entiende que el que es víctima de un delito sexual siendo adolescente,
pues a lo mejor tarda lustros, décadas en querer denunciar, ¿no? Y lo alargaron 17 años el plazo, ¿no? Y ahí se les coló los de los delitos contra la libertad, que su voluntad era dejarlo en que empezara a contar desde los 18, no desde los 35. Bueno, hay una noticia más que hemos conocido hoy. Los Mossos d'Esquadra han conseguido recuperar y devolver a sus dueños los 2 Dalís que un grupo de ladrones robó de un piso de Barcelona el año pasado. Eran 2 dibujos a carbón que Dalí pintó en el 22, estaban valorados en 300.000 euros. Los ladrones, 3 hermanos, se los llevaron del piso sin mayores problemas, pero al intentar meterlos en el mercado negro es cuando les han pillado. Un hombre alertó a los Mossos de que había alguien moviendo 2 Dalís en las profundidades, pero no se crean que se trataba así, tal cual, de un buen samaritano. Pretendía sacar dinero a cambio del soplo y ha terminado detenido también. Joan Jimeno. Año 1958, aquí, en Radio Madrid. Antonio de Punto Solana le pregunta a Salvador Dalí por el dinero. ¿Qué piensa Dalí del dinero? Dinero, amor. Dinero es lo que querían los 3 hermanos que robaron 2 obras de Dalí en una casa de Sarrià-Sant Gervasi en enero de 2022. Y dinero es lo que quería el hombre que le dio el soplo a los Mossos. Dalí se desdibuja, tirita su burbuja al descontar. Los ladrones intentaron vender las 2 obras de Dalí en el mercado negro y una de las personas que vio la oferta de venta alertó a los agentes, pero pidió una recompensa económica a cambio de información. Y las seves exigències... Sus exigencias distaban mucho de lo que entendemos en la policía, que es colaborar. Aquesta persona va acabar detingut. Y acabó detenido también. Él se da cuenta ya. Un genio, alguien genial, vamos, un tío que podía hacer cualquier cosa. Dalí había visto bastante la obra, la parte gráfica. Lo que han recuperado los agentes de los Mossos d'Esquadra han sido 2 obras al carbón que Dalí dibujó en 1922, con solo 18 años. Ni dibujante ni pintor. Lo que yo soy más es genial. Dibujos de Dalí, aunque él hace 65 años dijera en estos micrófonos que no era ni dibujante ni pintor. Su robo lo denunció Montserrat Herrera Coromines, nieta del político y escritor Pere Coromines. Dalí dibujaba ilustraciones para alguno de sus libros y todavía hoy se conserva una carta que le escribió Dalí. No puede imaginarse con qué amor y con qué ilusión estoy dibujando los ninots para la ilustración de su libro. Hoy, 65 años después de aquella entrevista en Radio Madrid, 34 después de su muerte, Salvador Dalí sigue siendo noticia. Un genio salvador. Dalí. Y volvemos al Teatro Falla en Cádiz. Pedro Espinosa. Hola, Aymar. ¿En qué punto estamos? Bueno, pues acaba de terminar la tercera de las 13 agrupaciones que hoy van a pasar por este Teatro Falla, un escenario que está viviendo momentos muy emocionantes. De momento, como decimos, solo han actuado 3 agrupaciones de las 13 que les toca. El fallo se va a conocer, por tanto, ya al amanecer va a terminar este concurso, aunque no el carnaval, porque el carnaval de la calle empieza a partir de mañana, sábado. Acaba de terminar su actuación Los Esclavos, una comparsa que es firme aspirante a llevarse el primer premio y que, entre otras cosas, ha estrenado por sorpresa la melodía de un compositor retirado, un compositor de carnaval retirado, como es Manuel Sánchez Albanoli, y que ha sonado así de bien. Algún día llegará que las máscaras del mundo una a una caerán y que el gran titiritero se quite su disfraz, que se rompan las cadenas como se rompe un cristal. Algún día llegará en que todos los esclavos tengamos la libertad, tengamos la libertad. Mientras que está llegando ese día, aquí te cantan los esclavos para arrancarnos con una mentira y la mía. Mundo que está escondido en un teatro, teatro dentro de tu vida, y la verdad es escondida siempre dentro de un teatro, teatro de la cadena, teatro de los falsarios,
esclavas en este teatro, teatro de las pasiones, teatro de los engaños, teatro de los amores, teatro de los gaditanos. El gran teatro del mundo es solamente un guiñol, si no lo cantan los poetas tendré que cantarlo yo, para decirle a la gente con mi voz y mi guitarra, que cuando un hilo te sueltan, te sueltan, te sueltan, otro hilo a ti te amarra. Esclavo, tú eres esclavo, lo mismo que lo soy yo, y a los que nos esclavizan, los conocemos los dos. Esclavo, canta y no calle, que te sangre la garganta, pa' que descubra mi pueblo las mentiras que nos hagan. Escucha tiri, 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 titero, en este escenario hoy soy yo quien dirige la función. Ten cuidado, tiri, tiri, titero, hoy vengo a cantar sin que me tiemble la voz. Esclavo de los amores, de los dolores, esclavo de los trabajos, de los mercados, esclavo de los gobiernos, de los dineros, donde nacemos esclavos, esclavos de la rutina, esclavos del vestuario, esclavos de nuestra vida, que el mundo está lleno de esclavos. Escucha tiri, 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 titero, en este escenario pues soy yo quien dirige la función. Ten cuidado, tiri, tiri, titero, que hoy vengo a cantar para arrancar el telón. Oh, oh, que retumbe el corazón de mi comparsa, que hoy yo quiero en esta farsa ser la voz de los esclavos. Que reviente este guiño de bayoneta, que se arranque la careta, que más tarde o más temprano se romperán nuestras cadenas, se romperán nuestras cadenas, se romperán nuestras cadenas. Esta noche la radio suena Cádiz. Hasta el lunes, señores. Bueno, hasta el lunes o lo que sea, ya vamos viendo. Hora 25, con Aimar Bretos.